Este mensaje se titula Uno con Dios, parte 4. Fue predicado por el hermano Ray Cormier de Canadá el día 18 de octubre del 2020. Vamos a orar por un momento. Heavenly Father, thank you for this wonderful time. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan precioso. Thank you for your faithfulness to us once again. Gracias por permanecer fiel con nosotros. Heavenly Father, as we look into the Word of God, Y ahora que entramos a tu palabra, Señor, Father, we just pray that you would inspire it to our understanding. te pedimos de que inspires nuestro entendimiento. Help us to glean things for our journey. Ayúdanos a obtener esas cosas que necesitamos para nuestra jornada. We commit this time to you, asking you to use it. Y te encomendamos este tiempo pidiéndote que tú lo uses. In the name of Jesus Christ, we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. May be seated. Se pueden sentar. Nice fall day. Es un hermoso día de otoño. I love the fall. A mí me gusta mucho el otoño. Good to be in the house of the Lord. We could be doing a lot of other things. Es bueno también estar en la casa del Señor. Pudiéramos haber estado haciendo muchas otras cosas. When God gets a hold of your life, Pero cuando el Señor toma su vida, things change. las cosas cambian. And I was sitting there thinking, Estaba ahí sentado pensando, things are not normal las cosas no son normales this morning esta mañana, because of the virus and debido a lo del virus everything that's gone on in the countries around the world. y todas las cosas que están pasando alrededor de los países en el mundo. That is a negative happening, and Para muchos eso es algo negativo things have changed completely. y las cosas han cambiado completamente. And we have to understand that God foreknows, Tenemos que entender que Dios ya tiene el preconocimiento and God has a plan, y Dios tiene un plan and He has a reason why He allows things to happen. y Él tiene una razón, un motivo por el cual permite que ciertas cosas sucedan. But what I was thinking is that some positive things could happen, Pero lo que estaba pensando es que algunas cosas positivas podrían suceder. that are mind-blowing. This Ve que son bastante fuertes para nuestra mente. virus worldwide is kind of mind-blowing what it's doing. Ve, este virus es algo que el mundo no se esperaba, lo que está haciendo. But on the other hand, according to the will of God, Pero por el otro lado, si nos ponemos a ver la voluntad de Dios, things can change, more particularly with the body of Christ, las cosas pueden cambiar, especialmente para el cuerpo de Cristo. can change by a word from the Creator Esas cosas pueden cambiar en un instante al recibir una palabra del Creador. that we don't even understand right now. Y quizá a veces o en este momento no entendamos eso. How many understand? If someone said a year ago that Por ejemplo, si alguien hubiera dicho hace un año atrás we would be doing this, que aquí nos íbamos a encontrar en esta situación, our minds probably couldn't imagine it. nuestras mentes quizás ni se imaginaban. And I believe up ahead of us, as the plan of God moves forward, Y yo creo que más adelante, conforme el plan de Dios se mueve, God has some positive things Dios va a traer cosas positivas in the body of Christ para el cuerpo de Cristo, that we probably can't even imagine de las cuales ni siquiera podemos imaginarnos qué son. right now. We started a thought, one with God, Comenzamos a hablar de ese tema, uno con Dios, one with God, and we'll continue with that. y vamos a continuar con esto.
Uh, I am totally amazed at the consistency of the scriptures, Yo me sorprendo tanto con la consistencia de las escrituras, of how they are worded de la manera que ellas fueron escritas, and how they are fulfilled. qué palabras fueron usadas y cómo ellas están siendo completadas. We're going to start with Genesis 24. Entonces vamos a comenzar en Génesis 24. Genesis 24. Génesis 24. And we'll end up in the New Testament. But Y de ahí vamos a ir al Nuevo Testamento. it's amazing how consistent Ve, es tan sorprendente la consistencia the scriptures are. de las escrituras. We cannot put our confidence anywhere else Nosotros no podemos poner nuestra confianza en algún otro lado, but in the Word of God. sino solamente en la palabra de Dios. The gifts of the Spirit are wonderful. Sí, los dones del Espíritu son maravillosos, We need them. los necesitamos, They are edifying, ellos están ahí para edificarnos, but they don't override or they don't take first place over the Word of God. pero ellos no están por encima de la palabra de Dios. The gifts of the Spirit Ahora, los dones del Espíritu should really confirm the Word of God en sí están para confirmar la palabra de Dios and not run in competition y no para correr ahí a hacer una competencia. with it. So, the Word of God is the ultimate thing that we can put our confidence in. Entonces la palabra de Dios es la última cosa en la cual podemos poner nuestra confianza. The more I read the Scriptures, O es lo máximo. Ahora, cada vez que yo leo la escritura, especially in the New Testament, especialmente en el Nuevo Testamento, when it talks about the Word of God, cuando habla de la palabra de Dios, you most always have to look at the Word of God that's on ground in your time. la mayoría del tiempo usted tiene que ver esa palabra que ha venido a esta tierra en su tiempo. If we are just continually looking in the past, Si nosotros continuamos mirando cada vez hacia el pasado, then we probably cannot just see the effects of the Word of God in our time. es probable que no veamos los efectos de la palabra de Dios que ha venido fresca para este tiempo. So the Scriptures are written in such a way Entonces, la palabra de Dios fue escrita de cierta manera that we have to look at what is on ground, what God is saying on ground in our time, que tenemos que darnos cuenta qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo, qué es lo que Él ha traído a la tierra. and interpret it in that light. Y tenemos que interpretarlo en la luz para este día. Again, I will say, the Scriptures are amazingly consistent. Y lo voy a decir una vez más, las escrituras concuerdan, son tan consistentes. When I think of the ministry of Jesus Christ, the Son of God, Ahora, cuando yo me pongo a pensar en el ministerio de Jesucristo, siendo Él el Hijo de Dios, who had the Spirit of God without measure, a quien se le dio el Espíritu de Dios sin medida, that is a hard act to follow. eso es algo difícil de seguir. Who could follow such a ministry? ¿Quién pudiese seguir tal ministerio? But the Scripture says that he chose ignorant and unlearned, not all, La Biblia dice que Él escogió a ignorantes y aquellos que no estaban estudiados. Ahora no todos fueron así, but some of the men he chose were, the Scripture says, ignorant and unlearned. pero la Escritura dice que algunos de los hombres los cuales Él escogió no tenían aprendizaje, estudio. Which doesn't mean they weren't educated. It means Ahora, no estoy diciendo que no eran educados, that they weren't schooled in spiritual things. pero a lo que se refiere es que no habían ido a escuelas para ser instruidos en cosas espirituales.
They didn't go to a Bible school and no fueron a una escuela bíblica all that theological training. y no recibieron todo ese entrenamiento teológico. So, if God did that, Entonces, si Dios hizo eso, we understand that the early apostles did not blow it. podemos entender que los primeros apóstoles no lo echaron a perder. They had a firm and a simple understanding of the will of God, Ellos tenían un entendimiento firme y simple de la voluntad de Dios. and God allowed them to speak it in their own way. Y Dios permitió que ellos hablaran de eso en su propia manera. You don't have to say it like I say it. I don't have to say it like you say it. Y usted no tiene que hablarlo exactamente como yo, ni yo tengo que hablarlo exactamente como usted lo dice. But the thought, the revelation is the same. Pero el pensamiento, la revelación son la misma. So God, through Jesus Christ, has delivered the plan of God into the hands of these Entonces Dios, a través de Jesucristo, les entregó todo su plan a través de las manos de estos men that hombres were living at that time, que estaban viviendo en aquel tiempo. and they didn't blow it. Y no lo echaron a perder. They built a revelation that you and I stand for today. Ellos pusieron el fundamento de una revelación en la cual usted y yo nos podemos parar hoy en día. And we won't go into all of the history of that. Genesis 24. Y no vamos a entrar en la historia referente a todo eso, pero vayamos a Génesis 24. Genesis 24. I just want to start there, and we looked at that in the past. A Génesis 24 me gustaría comenzar ahí. Yo sé que ya lo hemos visto en el pasado. And I read that again, and I've read it lots of times over the years. And Lo estaba leyendo otra vez y yo lo he leído varias veces a través de los años. every time I read it, there's a kind of a freshness to it. Y cada vez que lo leo hay como una refrescura que viene. The story of David and Goliath, you Por ejemplo, la historia de David y Goliat. can read it 100 times, Usted puede leerla 100 veces. and there's still little things that are kind of fresh. Y hay pequeñas cosas que son frescas. So Abraham, when he was an old man, Entonces Abraham, cuando él fue un hombre viejo, had a son, él había tenido un hijo, Isaac, Isaac. and when he became a certain age, Y cuando él llegó a cierta edad, Abraham wanted a wife Abraham quería una esposa for Isaac. para Isaac. And Eliezer was his eldest servant. Y Eleazar era su siervo más viejo. Let me say at this point, Ahora déjeles digo esto en este momento. Eliezer did not have a blank mind. Eleazar no tenía una mente en blanco. He wasn't just a servant that didn't know anything. Él no solamente era un siervo que no sabía nada. He knew through the testimony of Abraham and the conditions around him Él supo del testimonio de Abraham y las condiciones por las cuales él había pasado. he knew certain things about the God of Abraham. Ese siervo sabía ciertas cosas del Dios de Abraham. So he wasn't just a servant that didn't know anything that was going on. Entonces él no era un siervo que no sabía qué estaba pasando. He had an understanding of a certain portion Él tenía cierto entendimiento, cierta porción de lo que estaba sucediendo. of the will and the plan of God. Él sabía hasta cierto punto del plan y de la voluntad de Dios. And you and I, we don't have to know much. Y usted y yo no necesitamos saber mucho. But if you can find yourself in the will and the plan of God, Pero si usted puede verse a sí mismo en el plan y la voluntad de Dios, there are some things that you can be inspired to do that nobody else can do.
Hay ciertas cosas que usted va a ser inspirado para que las realice, que nadie más puede llevar a cabo. And to me, that is encouraging. Y para mí eso me da ánimo, That each one of us can have a certain part to play. que cada uno de nosotros tenemos cierta parte que jugar That our brother and sister cannot play that part. That part o realizar. Y ve, nuestro hermano y nuestra hermana no pueden realizar esa tarea, is for you. porque eso fue es para usted. And the foreknowledge of God has included Y ahora en ese preconocimiento de Dios, Él ya había incluido. we don't have to worry about making mistakes. Todo eso, y no debemos de preocuparnos de que si vamos a cometer un error o no, And doing things wrong. de que si hacemos una o dos cosas mal. We will do that. Eso va a suceder. Being human, we will do that. Mientras seamos humanos, vamos a cometer errores. But God in His plan, if you can be one with His word, Pero Dios en su plan, y si usted se puede convertir en uno con su palabra, for the day, which is an easy thing, and as we go into this, para el día que Él ha dado, y eso es algo fácil, ustedes lo van a ver conforme avanzamos en este tema. if you can be one with the word of God, Si usted se convierte en uno con la palabra de Dios, you can put your mind at ease usted puede dejar que su mente descanse that God is going to steer your life in such a way that y confiar que el Señor va a dirigir su vida de cierta manera you'll bear fruit para que usted traiga fruto and complete His will. y usted complete o realice su voluntad. So Abraham, verse 3 Ahora versículo 3, Abraham, of Genesis 24. Génesis 24, versículo 3. I will make thee swear by the Lord, the God of heaven, Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos and the God of the earth. y Dios de la tierra. Every time I read that, Ahora, cada vez que yo leo esto, there's no name. Abraham is not including any name. Abraham no estaba incluyendo, no dio ningún nombre. He's not saying the God of Adam, Él no está diciendo el Dios de Adán, the God of Noah, el Dios de Noé, the God of Seth. He's el Dios de Set. not saying that. Ve, él no dijo eso. He's saying the God of heaven, Él dijo Dios de los cielos the God of the earth. y Dios de la tierra. That thou shalt not take a wife Que no tomarás para mi hijo, unto thy son of the daughters of the Canaanites mujer de las hijas de los cananeos, among whom I dwell. entre los cuales yo habito. And for obvious genetic reasons, Ahora, por razones obvias, genéticas, that command was given to Eliezer. ese mandamiento se le fue dado a Eleazar. And if we were to fast forward that from a spiritual sense, Y si nosotros avanzamos en el tiempo desde un punto de vista espiritual, Jesus Christ, God cannot take a bride out of organized religion. ve, Jesucristo no puede tomar una novia que salga o que se encuentre en una religión organizada, Organized religion is organized religion. porque la religión organizada es solo eso, religión organizada. God cannot take a wife for Jesus Christ out of that. Y Dios no puede tomar una novia para su hijo, traerla de en medio de todo eso. They are not one with the Word of God Porque ellos no están alineándose, no están siendo uno con la palabra de Dios for today. para este día. They put more stress on loving one another, Ve, ellos se enfocan más en amarse uno al otro, good meetings, tener buenas reuniones, rejoicing, en regocijarse,
which is all good. Y todo eso está bien. But their emphasis on the Word of God takes second place. Pero el énfasis en la palabra de Dios toma un segundo lugar. If there's a disagreement, well, let's just all love one another. Y si tienen un desacuerdo, vienen y dicen, oh, amémonos los unos a los otros. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? God cannot take a bride out of that. Dios no va a tomar una novia que sea parte de eso. There is no way that attitude can be won No hay manera alguna de que esa actitud esté alineada with the Word of God. con la palabra de Dios. It just can't happen. No puede ser de esa manera. So Eliezer has this command from Abraham Entonces Eleazar o Eliezer se le dio este mandamiento de Abraham to take a wife for Isaac. para que fuera a encontrar una novia para Isaac. So he goes on his journey. Y él va allá en su viaje, en su jornada. Let's just read verse 7. Brinquemos al versículo 7. This is Abraham saying to Eliezer, Este es Abraham diciéndole a Eliezer, the Lord God of heaven, Jehová, Dios de los cielos, which took me from my father's house. que me tomó de la casa de mi padre. The Lord God of heaven has taken us from organized religion. Ve, el Dios de los cielos, nuestro Dios, nos ha sacado de la religión organizada. We are all probably at one time part of the organized structure. Porque en algún momento nosotros fuimos parte de esa organización, de esa estructura organizada. And God has taken us out of that. Y Dios nos ha sacado de ahí. Abraham, when he was in Ur of the Chaldeans, Abraham, cuando se encontraba ya en Ur de los Caldeos, he probably had a certain amount of wealth and things were good and quizás él tenía cierta cantidad de riqueza y las cosas le iban bien in that sense. en ese sentido. But one day he received a word from God Pero un día él recibió una palabra de Dios that he was to get out of there and go to a land that he was to possess. de que él debería salir de ahí e ir hacia una tierra la cual él iba a poseer. The Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, and which spake unto me, that sware unto me, saying, unto thy seed. Well, Dice que me tomó de casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia will I give this land, he shall send his angel daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham is making a positive statement. Abraham está haciendo una declaración positiva. He is just not making a loose, encouraging statement. Oh, Él no está haciendo una declaración solo para animar a su siervo. the Lord bless you, the Lord will be with you. Oh, el Señor te bendiga, Dios va a ser contigo, que te vaya bien. He is No. making a statement that the angel will go before Él hizo una declaración, él le dijo, el ángel va a ir delante de ti, Eliezer, Eliezer to guide him para guiarte, to take a wife for Isaac. para que encuentres una esposa para Isaac. Okay, so he makes the journey. Entonces el siervo hizo ese viaje, Verse 11. versículo 11. And he made his camels to kneel down without the city E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, by a well of water at the time of the evening, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, even the time that women go out to draw water. la hora en que salen las doncellas por agua. From a logical standpoint, Ahora, desde un punto de vista natural, that was a good thing for Eliezer to do. eso fue algo bueno, lo que hizo Eliezer. It was the time that women went to collect water. ¿Ve? Estar allí durante ese tiempo cuando las mujeres salían a recoger agua.
And let's just read it. Bueno, vamos a seguir leyendo. And he said, O Lord God of my master Abraham. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. And the only point I make is Y el punto que quiero hacer aquí, there's a name included here. hay un nombre que fue incluido aquí. He is not praying saying the God of heaven. He is saying Aquí él no dijo, oh Dios de los cielos. the God of Abraham. Él dijo, Dios de mi señor Abraham. In other words, his prayer was consistent with the revelation that he had learned. En otras palabras, su oración fue la misma o consistente con esa revelación que él había aprendido From Abraham, the de parte de Abraham. information that he had picked up La información que él había escuchado y aprendido de Abraham during his time with Abraham. durante su tiempo ahí con Abraham. So he's saying, Lord God of my master Abraham, I pray thee send me good speed this day and show kindness unto my master Abraham. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Behold, I stand here at the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. And He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. let it come to pass Sea pues, en inglés dice que suceda o que pase, that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee that I may drink, and she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed to thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast showed kindness unto my master. 14 dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. That is quite a specific prayer. Esa oración fue bastante específica. What I see in all of that, when Rebecca comes out, Lo que yo puedo ver en todo esto, cuando Rebeca salió, Rebecca is not inspired in any way. Rebeca no había sido inspirada de ninguna manera. She is just doing what she had always done, Ella estaba haciendo lo que siempre había hecho and she's there. y se encontraba en ese momento ahí. But what I'm looking at, the prayer that Eliezer prayed, Pero la oración que Eliezer hizo, it is inspired by God. esa sí fue inspirada por Dios. And for the sake of the message, there are certain words Y para enfocarnos aquí en el mensaje, hay ciertas palabras in the spirit realm. en el mundo espiritual. In the spirit world, there are certain words En el mundo espiritual, allí hay ciertas palabras that are in thought form, que se encuentran a manera de pensamiento. which is the mind of God. Ve que le pertenecen en sí a la mente de Dios. When those words leave the mind of God, they Y cuando esas palabras salen de la mente de Dios, leave the spirit world ellas salen del mundo espiritual and they lodge inside of somebody. y entran, penetran y se quedan dentro de alguien. Them words are the most powerful things on the planet. Esas palabras se vuelven la cosa más poderosa en el planeta. They are. So Sí, lo hacen. when Eliezer prayed that, Entonces cuando Eliezer oró de esta manera, he is partaking of those thoughts, él estaba siendo partícipe de esos pensamientos, those words that were in the spirit realm, esas palabras que se encontraban ahí en el mundo espiritual, and
they are going to affect the earth. Y aquí venían y ellas iban a afectar la tierra de cierta manera. That's what they're going to do. For the sake of, I want to get to the New Testament, but there's certain things I want to say before we get there. Y hay ciertas cosas que yo me gustaría ver en el Nuevo Testamento, pero antes que lleguemos allá, hay otras cosas que me gustaría hablar antes. How many understand? ¿Cuántos están entendiendo? In the beginning was the Word, En el principio era la palabra, el verbo, the thought, el pensamiento, the plan, the intention, el plan o la intención que Dios tenía, the purpose. el propósito. It is in the spirit world. Todo eso se encontraba ahí en el mundo espiritual. And what I'm saying is, when that leaves the spirit world, Y lo que estoy tratando de decir, cuando eso sale de ahí, de ese mundo espiritual, oh, it's just your idea. oh no, hermano, esa solo es su idea. You're trying to make a name for yourself. Está tratando de hacerse famoso. How many understand? From all through time, there is the Word of God and there is the opposition to the Word of God. A través de todo el tiempo siempre ha existido la palabra de Dios. Always. Y también a través del tiempo ha habido siempre una oposición a esa palabra. And so Eliezer prays that prayer. Entonces cuando Eliezer hizo esta oración, Verse 15, and it came versículo 15, to pass before he had done speaking that behold Rebekah y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca came out, who was born of Bethuel, son of Milcah, and the wife of Nahor, Abraham's brother, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, with her pitcher upon her shoulder. la cual salía con su cántaro sobre su hombro. So, let me make the point again. Entonces déjenles recalco el punto una vez más. Rebecca is not doing anything any different than she always done. Rebeca no estaba haciendo nada diferente a lo que ella siempre hacía. But she is moving into the plan of God and she don't even know it. Pero ella estaba caminando hacia el plan de Dios sin siquiera darse cuenta. Because what has come out of the spirit world is some thoughts and a word. Porque esos pensamientos y esa palabra que estaban saliendo del mundo espiritual That is going to affect her life. Iban a comenzar a afectar su vida de Rebeca. It is. And you and I, we can live our lives innocently. ¿Ve? Y usted y yo podemos vivir nuestras vidas inocentemente. Make our living, raise our children, Podemos ir a nuestros trabajos, criar a nuestros hijos. do all of the natural things. Podemos hacer todas las cosas naturales. But every now and again there's a thought Pero cada cierto tiempo aquí hay un pensamiento that comes out of the spirit world. que sale de ese mundo espiritual. And the purpose of the bride of Jesus Christ is to be one with that word. ¿Y cuál es el propósito de la novia de Jesucristo? El ser uno, el convertirse en uno con esa palabra de Dios. And that is not difficult. Y eso no es algo difícil de hacer. It might cost you everything, Quizá le cueste todo lo que usted tenga, but it's not difficult because pero no es algo difícil, it's who you are. porque eso ya está dentro de ustedes, es parte de quien usted es. It identifies who you are. Eso lo identifica a usted, quién es usted. If you can go against that, it identifies you as well. Y si usted empieza a ir en contra de esa palabra, también lo identifica. ¿Qué clase de naturaleza tiene usted? It identifies you as that spirit that opposes it. ¿Ve? Lo identifica a usted como un espíritu que se está oponiendo a la palabra. That's what it does. Eso es lo que hace. Verse 17. Versículo 17. I'm enjoying
reading this Ve, yo estoy disfrutando de leer estas escrituras. every time I read it. Siempre, cada vez que las leo, me gozo. Because there's little words there that to me are exciting. Hay pequeñas palabras ahí que para mí son bastante, me dan ánimo, They're excitantes. accelerating. They're anyway, verse 17. Versículo 17. And the servant ran to meet her Entonces el criado corrió hacia ella and said, Let me, I pray thee, drink y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. a little water of thy pitcher. And she said, Drink, my lord. Ella respondió, bebe, señor mío. And she hasted Y se dio prisa and let down her pitcher upon her hand a bajar su cántaro sobre su mano and gave him drink. And y le dio a beber. when she had done giving him drink, Y cuando acabó de darle a beber, he said, I will draw water for thy camels dijo, también para tus camellos sacaré agua, also until they have done drinking. hasta que acaben de beber. And that's exactly what Eliezer had prayed. Y eso fue exactamente la oración que había hecho Eliezer. So those words, those thoughts that Entonces esas palabras y esos pensamientos come out of the spirit world, que salieron de ahí del mundo espiritual, they have to happen. ellos tienen que suceder. They cannot, the word of God can't return to God void. It La palabra de Dios no puede regresar a él vacía. has to accomplish Tiene que ir y cumplir that which the purpose of God has sent it. aquello para lo cual el propósito de Dios la ha enviado. That has to be. Tiene que ser así. Again, I will say, Y les voy a decir esto una vez más. there is nothing else that we can put our total confidence in No hay nada en lo cual podamos poner nuestra completa y total confianza, but the revelation of the will of God. sino solo en la revelación del plan de Dios. That's what we have to be one with. Allí es donde tenemos que convertirnos en uno. That's what will bring the bride to her final end. Y eso es lo que va a traer a la novia a ese paso final. And some things will happen in a positive way Y hay cosas que van a suceder de una manera positiva in the body of Christ dentro del cuerpo de Cristo that we can't even imagine que ni siquiera nos podemos imaginar ahora. right now because it's not time. ¿Ve? Porque aún no es el tiempo de que sepamos. When it's time, those words will come out of the spirit world. Pero cuando sea el tiempo adecuado, esas palabras van a salir de ese mundo espiritual. These thoughts, Estos pensamientos, this plan este plan, has always been with God. siempre han estado ahí con Dios. That's who He is. Así, eso es lo que lo hace a Él, Dios. God didn't get up one day and say, I just had a new thought. No es que un día Dios se levantó y dijo, oh, se me acaba de ocurrir algo nuevo. No, I think I'll do this. creo que voy a hacer esto a un lado mejor. That you and I are like that, but God is not like that. Usted y yo tal vez seamos así, pero Dios no es así. Known to God are all His works from before the foundation of the world. Ve, Dios tiene el conocimiento de todas las obras aún desde antes de que este mundo fuera hecho. That's who He is. Porque así es Él, Él es Dios. That's how He expresses Himself. Así es como Él se expresa a sí mismo. That's how He moves on His creation. Así es como Él siempre se mueve en su creación. So Eliezer, it's jaw-dropping. Entonces la quijada de Eliezer se fue hasta el suelo. For Eliezer to see this happening. Ve, cuando él vio esto a suceder. So he inquires, he asks her a few questions and Entonces él va y pregunta, hace ciertas preguntas whose daughter she is and de quién es ella hija, stuff like that. And cosas así. he finds out certain things and Y él se da cuenta de ciertas cosas. this is looking good Y él está pensando, oh, esto va muy bien in Eliezer's mind.
en la mente de Eliezer. She said, verse 25, Versículo 25. she said moreover unto him, Y añadió ella, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. we have both straw and provender enough, and room to lodge in. And the man, Eliezer, Versículo 26. El hombre, Eliezer, bowed down his head and worshiped the Lord. entonces se inclinó y adoró a Jehová. And what I get from that, Y lo que yo puedo ver con esto, true worship la verdadera adoración, is bowing your will to the Word of God. es doblegar o inclinar su voluntad a la voluntad de Dios, For your day. a esa voluntad que existe para su día. That is what true worship. And when we go to the New Testament, Eso es lo que significa el verdadero adorador. Y cuando veamos esto en el Nuevo Testamento, we'll see how that is true. vamos a ver cómo eso es verdad. The things we do, lift our hands and Las cosas que hacemos, como levantar nuestras manos, hallelujah, praise God, that cantar aleluya, gloria a Dios, is all part of it. todo eso son parte. But I can do all of that Pero yo puedo hacer todas esas cosas and not bow my will to the Word of God. y aún así no doblegar mi voluntad a la palabra de Dios. Because this Christian world is full of it. Porque este mundo cristiano está lleno de todo eso. They got that part down good. Ve, ellos han sido capaces de realizar esa parte muy bien. And you can watch those programs and you can feel the presence of God and Y usted puede ver esos programas y sentir la presencia de Dios. all of that. God is a good God. Dios es un Dios bueno. If you open your heart and worship Him, Si usted abre su corazón y le adora, I don't care where you fit in the plan of God, no importa en dónde usted encaje en el plan de Dios. you will feel His presence. Ve, si usted hace eso, usted va a sentir su presencia. He's not stingy with His presence. Él no es codo con su presencia. But if you ignore the Word of God Pero si usted ignora la palabra de Dios and put your worship, your personal holiness against the Word, y usted empieza a poner primeramente su adoración y su santidad antes que la palabra de Dios, over the Word of God, it's not going to come out well. no va a resultar muy bien para usted eso. The only concrete thing you can build your life on La única cosa concreta sobre la cual usted puede construir su vida is the Word of God es la palabra de Dios for your time. para su tiempo. Just read verse 27. Bueno, vamos a leer el versículo 27. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. I being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. For genetic reasons, that's how the Spirit of God led Eliezer. Y el Espíritu de Dios así fue como guió a Eliezer, ¿ve? Por razones genéticas. Let's just look at what he does. Y vamos a ver lo que él hizo. And it came to pass when he saw the earring and let's read it all because it's going Bueno, vamos a leerlo todo. to get mixed. Verse 28. Versículo 28. And the damsel ran and told them of her mother's house these things. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. And Rebekah had a brother, and his name was Laban. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. And Laban ran out unto the man unto the well.
el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. And it came to pass when he, Laban, Dice, y cuando vio el pendiente, ¿quién? Labán. saw the earring Y los brazaletes and the bracelets upon his sister's hand, en las manos de su hermana, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, que decía, Thus spake the man unto me, así me habló aquel hombre, that he came unto the man, and dice, vino a él, behold, he stood by the camels y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. of the well. That was a tradition at that time. En aquel tiempo esto era una tradición. What Eliezer gave Rebekah, that was Lo que Eliezer le dio a Rebeca. a tradition. So when Laban saw that, Esa era una tradición, y cuando Labán vio eso, he knew what it meant. él supo lo que significaba. And he said, Come in, thou blessed of the Lord. Y le dijo, ven, bendito de Jehová. Wherefore standest thou without? For I have prepared the house and room for the camels. ¿Por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. So Laban has that all prepared. He said, We can look after your camels. We'll Entonces Labán tenía todo preparado. Él le dijo, vamos a cuidar de tus camellos. feed you. Come in and wash your feet, ¿Ves? Vamos a darte de comer. Entra para que te lavemos los pies. refresh yourself, ¿Ves? Refréscate un poco. have a cup of coffee, Tómate una taza de café. and stuff like that. Y cosas así. Uh, so they're giving this invitation to Eliezer. Entonces ellos le hicieron la invitación a Eliezer. Come in, sit down. Ven, siéntate. And he said, I can't eat, I can't rest until I tell you Y él les dijo, yo no puedo comer y no puedo descansar hasta que les diga what's on my mind. aquello para lo que he venido, que hay en mi mente. When you see the will and the plan of God unfolding Cuando usted es capaz de ver el plan y la voluntad de Dios, cómo se está desenvolviendo before your eyes, delante de sus propios ojos, it does something to you. eso tiene una causa dentro de usted, le causa algo. Sometimes food and water take second place. ¿Ve? Muchas veces la comida y el agua toman el segundo lugar. When you see the plan of God playing itself out, Cuando usted puede ver el plan de Dios desenvolviéndose, it does. ¿ve? Eso pasa así. It's not something that you have to do. I have to do this. No es algo que usted tiene que hacer. Usted dice, lo tengo que hacer así. It's the effect of it. Ese simplemente es el efecto que tiene sobre usted. So he says, verse 33, I Entonces, versículo 33. will not eat until I have told mine errand. And he said, speak on. So Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. he goes over the whole thing again. Entonces él va y le cuenta toda la cosa otra vez, Of what had happened. de lo que había sucedido. May I say, the household of Rebekah Y yo puedo decir esto, la casa de Rebeca, o su familia, pues, if we can put it in spiritual terms, si lo podemos ver desde un punto de vista espiritual, is the household of faith. es el hogar de la fe. She brought her, for the sake of the message, revelation. Y solo para compararlo con el mensaje, podemos decir de que ella trajo su revelación. Her understanding of the will of God. Ella trajo su entendimiento del plan o la voluntad de Dios. She brought it to the family, Ella se lo trajo a su familia. the household of God. ¿Ve? El hogar de Dios. When you look at how they looked at it,
is the proper way to look at it. Y si vemos el ejemplo de qué manera ellos reaccionaron, esa es la manera correcta que se debe de hacer. There's no attitude like, Rebecca, you crazy? Ve, ellos no tomaron la actitud de decir, Rebeca, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loca? You listen to this story from this guy that come from the other side of the country? ¿Por qué escuchaste esta historia de este hombre que te contó algo? Él viene de otro país. And now you're going to run off Y ahora ya te quieres ir con él. and marry somebody you never met? ¿Y te vas a ir a casar con alguien que ni siquiera has conocido? There's none of that. Ve, no hay nada de eso que sucedió. And he tells his story. Entonces dice que él les dijo la historia, les contó lo que había pasado y por qué él estaba ahí. Verse 47. Brinquemos al versículo 47. And I asked her and said, and this is when Eliezer asked Rebekah, Entonces le pregunté, aquí es Eliezer preguntándole a Rebeca, whose daughter art thou? ¿de quién eres hija? And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, whom Milcah bare unto him, and que le dio a luz Milca. I put the earring upon her face and the bracelets upon her hands. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. And I bowed down my head and worshiped the Lord. Y me incliné y adoré a Jehová. Again, I will say, Una vez más les digo esto, bowing, worship is bowing your will la verdadera adoración es inclinar su voluntad to the Word of God. a la palabra de Dios. It's just falling at, it's no coincidence that Ahora no es ninguna coincidencia when we go to pray, que cuando vamos a orar, that most of the time, unless we're hurting in our body, la mayoría del tiempo, a menos que tengamos dolor en nuestro cuerpo, we kneel. nos arrodillamos. We bow our will, we bow ourselves Ve, inclinamos nuestra voluntad, nos inclinamos a nosotros mismos to the Creator. hacia el Creador. That's what we do. Es lo que hacemos. And this is the same thing. Y esta es la misma cosa. Let's just read it and see the reaction. Bueno, continuemos leyendo y veamos la reacción. And blessed be the Lord God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. Y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. And now if ye will deal kindly Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia and truly with my master, y verdad con mi señor, tell me. declarádmelo. And if not, tell Y si no, declarádmelo. me, that I may turn to the right hand or to the left. Me iré a la diestra o a la siniestra, o a la derecha o a la izquierda. Now let's just look at the reaction. Ahora veamos cuál fue la reacción que hubo. And then Laban and Bethuel answered and said, Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, the thing proceedeth from the Lord. de Jehová ha salido esto. How wonderful is that? ¿Ve qué tan maravilloso fue eso? When you bring a revelation to the body of Christ, Cuando usted trae una revelación al cuerpo de Cristo, that should be the reaction. esa debe de ser la reacción correcta. And I won't go there. Y bueno, no voy a entrar en eso. The thing proceedeth from the Lord, we cannot speak unto thee bad or good. De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Behold, Rebekah is before thee. He aquí Rebeca delante de ti, Take her and go and let
tómala y vete, Let her be thy master's son's wife, y sea mujer del hijo de tu señor, as the Lord hath spoken. como lo ha dicho Jehová. And they tried to convince Eliezer that Rebekah should stay for a little while. Y ellos trataron de convencer a Eliezer de que Rebeca debería quedarse por un poco de tiempo, And then we'll send her later. y que ellos la enviarían después. And they asked for 10 days. Ellos le pidieron 10 días. And Eliezer said, ¿Y qué fue lo que les dijo Eliezer? let me go. I can't. This is burning inside of me. Dejen que me vaya con ella, o que la lleve a mi señor, porque esto está ardiendo dentro de mí. What he is saying. Let me go. Let's read it. Bueno, vamos a leerlo. Verse 56. Brinquemos al versículo 56. And he said unto them, hinder me not, Él les dijo, no me detengáis, seeing the Lord hath prospered my way. ya que Jehová ha prosperado mi camino. When a revelation grabs you Cuando una revelación viene y lo toma and you understand a usted y usted la entiende and you identify with it, y usted se identifica con esa revelación, you are one with it, usted se vuelve uno con eso, nobody can, you don't want anybody to hinder you. usted no quiere que nadie lo detenga. You want to go in that direction, you want to bear fruit of that. Usted quiere ir rumbo a esa dirección, usted quiere comenzar a dar fruto. That's the normal reaction ¿Ve? Esa es la reacción normal to it. que usted debe tener. If you react other than that, Si usted tiene otra reacción diferente a eso, it speaks volumes. eso nos dice bastante. So, and they take her back Y ve, él se la lleva, to meet Isaac. la trae a Isaac. New Testament, Vayamos al Nuevo Testamento, John chapter 4. Juan capítulo 4. We did this once before. I'm old enough, I'm allowed to forget all these things. Hicimos esto una vez y yo sé que estoy viejo, ¿ve? Se me permite olvidarme de algunas cosas. And repeat myself. Y se me permite estar repitiendo lo mismo. John chapter 4. Juan capítulo 4. We know that this is, Jesus had walked, I understand it was approximately 30 miles. Podemos ver aquí el contexto un poco. Sabemos que Jesús había caminado aproximadamente como 30 millas. And Bible says he was weary. La Biblia dice que él estaba cansado. And he wanted a drink. Él quería algo de beber. Can you imagine walking that distance? You'd be ¿Puede imaginarse usted caminar esa distancia? kind of thirsty if you Yo creo que usted estaría un poco sediento. hadn't had a drink a while. ¿Ves? Si no hubiese tomado nada por bastante tiempo. Let me say at this point, Y déjenles digo esto en este momento. I'm only guessing. Y solo voy a hacer voy a tratar de adivinar. But Jesus, when he sat at the well, didn't know anything else other than I'm thirsty and I need a drink. Jesús, cuando se sentó allí en ese pozo, él solo estaba pensando, bueno, quiero una bebida, algo de beber, nada más. Él no sabía nada más. He didn't need to know anything else. Él no necesitaba saber nada más. Not that he couldn't know No estoy diciendo que él no pudo haberlo sabido, anything else,
But he didn't need to know pero él no necesitaba saberlo. anything else. He's there, and Él se encontraba ahí. verse 7, El versículo 7. there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me to drink. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. So he is showing that he's pretty weary. ¿Ve? Él ahí nos muestra que estaba muy cansado he likes some water. y él solo quería un poco de agua. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Then saith the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesus answered and said unto her, Respondió Jesús y le dijo, what I'm trying to stress el punto que quiero hacer is what Jesus said are words that were always in the spirit world. es que Jesús dijo esas palabras, pero esas palabras siempre habían estado allí en el mundo espiritual. That's how I'm saying it Así es como se los quiero mostrar, for the sake of the message. ¿ve? Para relacionarnos con el mensaje. He is not speaking natural things. Él no comenzó a hablar cosas naturales. He has taken thoughts from the spirit world by the inspiration of God. Él comenzó a tomar esos pensamientos que estaban allí en el mundo espiritual a través de la inspiración de Dios. And he says, if thou knewest the gift of God, ¿Ve? Y él le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, and who it is that saith unto thee, give me to drink, y quién es el que te dice, dame de beber, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living waters. tú le pedirías y él te daría agua viva. Now, a few minutes earlier, Jesus was sitting on the well, and he was just tired. Ahora, unos minutos antes, ahí estaba Jesús sentado junto al pozo y él estaba cansado. But all of a sudden, the spirit world, Pero así de repente, el mundo espiritual, the thoughts that are in the spirit world, los pensamientos que se encontraban ahí en el mundo espiritual, start to come down and inspire him. comenzaron a descender y lo inspiraron. That is so simple for ¿Ve qué tan simple es eso you and I. para usted y para mí? That is all you're responsible for. Eso es lo único por lo cual usted es responsable. That is the will of God for you. Esa es la palabra de Dios para usted. You don't have to condemn yourself. Usted no tiene que estarse condenando. You don't have to struggle and Usted no tiene que batallar turn the world upside down and y voltear el mundo de cabeza. everything. You're only responsible for those words that come out of the spirit world Usted solo es responsable por esas palabras que salen del mundo espiritual and inspire you. y lo inspiran a usted. That's all God requires of it. Eso es lo único que Dios le está pidiendo a usted. He does not require much. Él no pide mucho. What is so amazing, Y lo que es impresionante, when that strikes your soul, cuando eso entra y le pega a su alma, it's easy to bear fruit of it. es más fácil a partir de ahí de dar fruto. The bearing fruit is your activity resulting from receiving those words. El dar fruto es esa actividad que usted lleva a cabo como resultado de haber recibido esas palabras. That's what your fruit is. Allí es donde se encuentra su fruto. And most of us, most of the time, is just Y la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo, living. solamente tenemos que vivir. It's just raising the family, Solo tenemos que criar a nuestra familia. hammering out a living, ¿Ve? Tenemos que continuar viviendo, doing all the natural things, and that haciendo todas esas cosas naturales. is okay. Y eso está bien.
But those words we cannot, that come out of the spirit world, Pero esas palabras cuando salen del mundo espiritual, that's what identifies us. eso es lo que ellas nos van a identificar. That's what will make the bride in the end. Y eso es lo que va a hacer la diferencia para la novia al final. The woman, verse 11, the woman Versículo 11. saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, well is deep. From y el pozo es hondo. whence hast thou that living water? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Art thou greater than our father Jacob, which gave us this well and drank thereof himself and his children and his cattle? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesus answered and said unto her, Respondió Jesús y le dijo, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. That's what it is. Ve, ahí está, eso es lo que es. We have all experienced it. Nosotros todos lo hemos experimentado. That's the Word of God, the plan of God, the Spirit of God. El plan de Dios, la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios It's inside of you. It se doesn't encuentran dentro de usted. leave you Monday morning. Eso no se va el lunes por la mañana. It's inside of you. Ellos están dentro de usted. It's something you drink of forever. Es algo con lo cual usted lo va a llevar para siempre. It's wonderful. And again, I will say, Y les voy a decir otra vez, Jesus is not speaking natural words. aquí Jesús no estaba hablando palabras naturales. He is inspired by those heavenly words Él estaba siendo inspirado por esas palabras celestiales that have come down to strike his mind. que habían descendido de ese mundo espiritual, habían entrado a su mente. If those same thoughts struck you and I, Si esos mismos pensamientos nos vinieran a usted y a mí, we might express it a little different. quizás nosotros los hubiéramos expresado de una manera un poco distinta. But Jesus expressed it this way. ¿Ve? Pero Jesús lo hizo así, de a su manera. How many understand the liberty that the Spirit of God gives you? ¿Cuántos de ustedes pueden entender la libertad que el Espíritu de Dios le da a usted? If you are one with that thought, Si usted es uno con ese pensamiento, God allows you to express it Dios permite que usted lo exprese in your vocabulary, en sus propias palabras. and it will serve God's purpose. It Y eso va a servir el propósito de Dios. will do that. Lo va a hacer. It will not hang up the body of Christ. ¿Ve? Eso no va a dejar ahí colgando al cuerpo de Cristo. The body of Christ is look at that and just rejoice. El cuerpo de Cristo van a ver eso que usted hizo o dijo y ellos se van a regocijar. That's what they do. Es lo que hacen. The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. And he says, Go call your husband. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. And he says, The woman, I have no husband. Y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Thou hast well said, I have no husband. Bien has dicho, no tengo marido. For thou hast had 5 husbands, Porque 5 maridos has tenido. and he whom thou dwellest is not your husband. Now, Y el que tienes ahora, en inglés dice, con el que vives, no es tu marido. those words, again, were in the spirit world. Ve, esas palabras, una vez más les digo, estaban en el mundo espiritual. Jesus did not have to know that Jesús no necesitaba saber eso when he sat at the well. cuando él se sentó allí en ese pozo. I'm stressing that for a reason. Yo estoy tratando de remarcar ese punto por una razón. Jesus did not, we've said many times, Jesus, there's no reason for him to know what's going on the other side of Jupiter.
¿Ves? Ya le hemos dicho otras veces, no hay necesidad de que Jesús sepa qué cosas están pasando al otro lado de Júpiter the other side of the universe. o al otro lado del universo. There's no reason for him to know No hay alguna razón por la cual él debería de saber esas cosas. that. God can tell him if there's some purpose in it. ¿Ve? Dios puede decirle si él tiene un propósito en eso. God is, he is so different Ahora Dios, él es tan diferente than us. a nosotros. When he does something, it's not, there is a purpose in it. Cuando Dios hace algo, siempre hay un propósito en eso. When he says something, there is a purpose. It's Cuando él dice algo, lo dice con un propósito. just not idleness. No solo es para decirlo por decirlo. It's just not, I'm just putting in time. Él no está tratando de decir, bueno, voy a decir algo nomás para hacer tiempo. No, That's not what he is. así no es Dios. When he says something, there is a definite reason he's saying it. Cuando él dice algo, definitivamente hay una razón detrás de eso. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, versículo 19. In the religious world today, Ahora, en el mundo religioso de hoy, when a revelation strikes the earth, cuando una revelación viene a la tierra, when those words come out of the spirit world cuando esas palabras salen de ese mundo espiritual and affect the earth, y le afectan la tierra, organized religion saying that's false. la religión organizada, ellos dicen, esto es falso, Stay away from it. apártense de eso. All of that. Ellos dicen todo eso. But this girl here, ¿Ve? Pero esta mujer aquí, she says, I perceive that you are a prophet. And ella dijo, Señor, me pareces profeta. in other words, she recognized a spiritual dimension to what was happening. Ella pudo percibir esa dimensión espiritual por lo que estaba pasando. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is a place where we ought to worship. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ye worship you know not what. And Vosotros adoráis lo que no sabéis. I find that a powerful statement. Y yo puedo ver cómo esa fue una declaración muy poderosa. Because if you're worshiping from a false revelation, Porque si usted está adorando al haber recibido una revelación falsa, a false understanding of who and what God is, usted tiene un entendimiento falso de quién y qué es Dios. you're worshiping, you don't know what you're worshiping. Usted está adorando, pero no sabe a quién está adorando. Jesus is not a second person of a Trinity. Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. The Holy Ghost is not another person El Espíritu Santo no es otra persona of a Trinity. de la Trinidad. God is one invisible spirit. Dios es un espíritu invisible. And ye worship you know not what. Dice, porque adoráis lo que no sabéis. We know what we worship because salvation is of the Jews. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. What Jesus is saying is the Lo que Jesús estaba diciendo Jewish nation es de que la nación judía was the only nation that received words from the spirit world él dijo, los judíos son la única nación que han recibido esas palabras del mundo espiritual. They're the only ones that received them words and they could worship God on the basis of them words. ¿Ve? Ellos son los únicos que recibieron esas palabras y basado en eso ellos pueden adorar a Dios.
True worship Verdadera adoración is bowing your will to the Word of God. es inclinar su voluntad a la palabra de Dios. The Israeli nation was the only nation that had those words to identify who and what God was. La nación de Israel fue la única nación que recibió esas palabras y a través de eso ellos podían saber quién era Dios y qué era Dios. And is, and always will be. Ve, el gran yo soy, el que siempre será. That's why he could say, Jesus said, you don't know what you worship. Por eso Jesús le dijo a la mujer, ustedes no saben lo que adoran. We know what we worship Y nosotros sabemos lo que adoramos, because we identify with those words that come from the spirit world, porque nosotros nos identificamos con esas palabras que salieron del mundo espiritual, which are God's words, que son las palabras de Dios, which is a revelation of who and what He is que es la revelación de quién y qué es Él, for your time. para su tiempo. That's what we worship. That's what Jesus is saying. Ve, ahí eso era lo que Jesús le estaba diciendo, por eso lo adoramos a Él así. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers, Mas la hora viene y ahora es, and I'm cuando los verdaderos adoradores, stressing that, y aquí pongo un the énfasis, true worshipers, dice los verdaderos adoradores. which in the sense of where we are living, Ahora, en el sentido en el cual estamos viviendo hoy, the true worshipers are the bride of Jesus Christ. los verdaderos adoradores son la verdadera novia de Jesucristo. That's who they are. Ahí ve, esos son los verdaderos adoradores. And I'm leaving the door open for God to have mercy. Y yo estoy dejando la puerta abierta para que Dios tenga misericordia. I hope He has mercy on the millions. Mi deseo es que Él tenga misericordia sobre millones. I don't have a problem with that. Ve, yo no tengo ningún problema si Él hace eso. But if we look at how the scriptures are structured, Pero si vemos la manera en que las escrituras han sido estructuradas and how God is working out His plan, y cómo Dios está llevando a cabo su plan, the hour cometh and now is when the true worshipers dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores shall worship the Father in spirit and in truth, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, for the Father seeketh such to worship Him. porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. God doesn't want you to live for Him with your own ideas. Dios no quiere que usted viva para Él trayendo sus propias ideas. He wants to give you His ideas. Él quiere darle sus ideas de Dios a usted. And what is remarkable, the true believer is more content with God's ideas than Y ve, lo que es impresionante es que los verdaderos creyentes están más que felices con las ideas de Dios, he is with his own ideas. en lugar de seguir con sus propias ideas que cada uno teníamos. I've looked at if I would look at my life, Si yo volteo a ver a mi vida, I would say, I don't want it to go that way. yo quizás hubiera dicho, no me gustó que mi vida empezó a irse a tal rumbo. I think it should go this way. Yo creo que hubiera estado mejor que se hubiera ido a tal lugar o en tal camino. But what control did Rebecca have on the plan of God in her life when she come to the well? Pero ¿qué control tenía Rebeca sobre su vida, sobre el plan que Dios había puesto cuando ella vino allí a ese pozo That day. en ese día? She was just given an opportunity to say yes to God A ella se le dio una oportunidad para que le dijera sí a Dios and walk with God. y caminara con Dios. Verse 24. Versículo 24. God is a spirit, Dios es espíritu, singular. ¿ve? Singular. God is a spirit. Dios es un espíritu.
He always was, Él siempre lo fue he always will be. y siempre lo será. Jesus did not pre-exist, Jesucristo no preexistía, as the Trinitarians say. así como los trinitarios dicen. They that worship him must worship him in spirit and in truth. And ultimately, Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. the bride of Jesus Christ is the only people Y al final, la única personas que le pueden adorar así son la novia de Jesucristo. that can do that, ultimately. Al final de todo, ellos son los únicos. And let's just go back to the first chapter. Regresemos entonces al primer capítulo de Juan. Of John. That's as far as I'll go there. Y creo que con esto voy a parar. John chapter 1. Juan 1. In the beginning, this has been read so many times. In En el principio, y yo sé que esto ha sido leído muchas veces. the beginning was the Word. En el principio era el verbo, The Word was with God, el verbo era con Dios and the Word was God. y el verbo era Dios. The same was in the beginning with God. And Esto era en el principio con Dios. when you go down Y cuando leemos más abajo, to verse 14, en el versículo 14, and the Word was made flesh y aquel verbo fue hecho carne and dwelt among us, y habitó entre nosotros, and we beheld his glory, y vimos su gloria, the glory as of the only begotten of the Father. gloria como del unigénito del Padre. That's what the natural world beheld. Eso es lo que el mundo natural presenció. They beheld the glory of the Son of God. Ellos presenciaron esa gloria del Hijo de Dios. What it means, the Word was made flesh. ¿Y qué significa cuando dice que esa palabra, ese verbo fue hecho carne? Word there is, as we know, it's thought. Ahora, el significado de esa palabra es pensamiento. It's not, a word has to be spoken in order for it to be a word. Una palabra tiene que ser hablada para que se convierta en palabra, It originates as a thought. pero se origina como un pensamiento. So, in the beginning was the word or the thought or the plan of God. Entonces, en el principio estaba allí el verbo, la palabra o el pensamiento o el plan de Dios. God always knew that his son would be born at this time, Dios siempre supo que su hijo iba a nacer durante este tiempo and would accomplish a work in the plan of God. y que él iba a cumplir una obra dentro del plan de Dios. God always knew that. Dios siempre supo eso. So what has happened here Entonces, lo que ha sucedido aquí is that thought, es que ese pensamiento, that word esa palabra come out of the spirit world que salió de ese mundo espiritual and was manifested in God's only begotten Son. vino y se manifestó en el Hijo unigénito de Dios. To me, that's so simple Para mí esto es tan simple and so wonderful. y tan maravilloso. Jesus did not pre-exist. Ve, allí podemos ver que Jesús no preexistía. This religious world, as I look through the religious channels, Este mundo religioso, y cada vez que yo veo esos canales religiosos, the religious world, everything is Jesus. ve, el mundo religioso, todo se trata de Jesús. Jesus does everything. Jesús hace todo. You'd think there was no
There's nothing else beside Jesus. Usted pudiera pensar que no existe nada más que Jesús, God doesn't exist que ni siquiera Dios existe de la manera que ellos lo ponen. somehow or other. There's no creator. ¿Ve? De alguna manera ellos hacen verlo como que no hay un creador. Everything is Jesus. Todo es Jesús, Jesús. Jesus does this. Jesús hace esto. Jesus done that. Jesús hizo aquello. Jesus talks to me, and Jesús me habló. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. And what that means there is, Y lo que eso significa ahí, as I said earlier, como les dije antes, the thought, the plan come out of the spirit world, ese pensamiento, ese plan salen del mundo espiritual and it's manifested in this child. He's not a y se manifestó en este hijo. child now. It's manifested in that he is born of Se manifestó cuando él nació a virgin. de una virgen. He has no fallen nature. Él no vino con una naturaleza caída. He is not subject to sin like we are. Él no estuvo sujeto al pecado como usted y yo. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. And that's how that word was manifested. Y así fue como esa palabra se manifestó. The Epistle of John, and I'm going to close here in a minute. Vamos a la epístola de Juan y con esto yo creo que ya voy a cerrar esta mañana. The Epistle of John, La epístola de Juan. I want to get to a certain place, but we won't get there today. But Yo quiero llegar a cierto lugar, pero no creo que lo lograremos este día. I just want to go a certain way. Solo quiero que vayamos en cierta dirección. About 2 weeks ago, Hace como 2 semanas I started writing certain things down, comencé a escribir ciertas cosas and I wrote them in a certain way. y las escribí de cierta manera. It was a good picture for me, so I'm going to Para mí fue una buena fotografía, try to. The first epistle of John, pero aquí en la primera epístola de Juan, chapter 1, verse 1. versículo, Now, we just capítulo 1, versículo 1. read, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Y acabamos de leer, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o la palabra. The same was in the beginning with God, and then the Word became flesh. Y así fue en el principio con Dios y luego esa palabra se hizo carne, ese verbo. Here is John Entonces aquí está Juan, in this epistle. He says, en esta epístola, él dice, that which was from the beginning, lo que era desde el principio, which we have heard, lo que hemos oído, which we have seen lo que hemos visto with our eyes, con nuestros ojos, which we have looked upon, lo que hemos contemplado and our hands have handled of the word of life. y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En inglés dice a la palabra de vida. God is invisible. Dios es invisible. When he says, we have seen and our hands have handled, Cuando dice lo hemos visto con nuestros ojos y nuestras manos lo palparon, he is talking about the body of Jesus, the tangible representation of those words, which él está hablando de una representación tangible de esa palabra que existía, was Jesus Christ. ¿ve? Que era Jesucristo. They handled him. Ellos lo pudieron tocar. When you looked at Jesus Christ, you've seen the representation of God, but you don't see God. Cuando usted ve a Jesucristo, usted está viendo la representación de Dios, pero usted no está viendo a Dios, God is invisible. porque Dios es invisible. You see a perfect representation, all that God could be, Usted ve una representación perfecta de todo eso que Dios puede ser. exemplified in flesh, Está siendo ejemplificado en la carne, was Jesus Christ. ¿ve? Y ese fue Jesucristo.
For the life was manifested and we have seen it. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Life is invisible. La vida es invisible. What they seen is the representation of life in the Son of God. ¿Ve? Lo que ellos vieron fue la representación de la vida a través del Hijo de Dios. That's what they've seen. Eso fue lo que vieron. For the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, Which was with the Father and la cual estaba con el Padre was manifested unto us. y se nos manifestó. That which we have seen and heard, Entonces lo que hemos visto y oído, declare we unto you that ye also may have fellowship with us. eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. And truly our fellowship is with the Father Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre and with His Son, Jesus Christ. y con su Hijo Jesucristo. And that is a proper revelation of the Godhead. Una revelación correcta de la deidad de Dios. It's kind of a pivotal understanding that we need to have. Es un cierto entendimiento básico que tenemos que tener, Of the Godhead, of lo que se refiere a la deidad de Dios. who Jesus is, who ¿Y quién es? Me refiero a quién es Jesús, the Father is, quién es el Padre, who the Spirit of God is, quién es el Espíritu de Dios. and all of that. Todo eso. And basically what John is saying, that Básicamente lo que Juan está diciendo the plan of God, eternal life, es que el plan de Dios, esa vida eterna, which is invisible, que son invisibles, that was always with God, que eso que siempre ha estado con Dios, he says now that has left the spirit world Él está tratando de decir, ahora esas cosas salieron, dejaron el mundo espiritual and we now look on it. y ahora pudimos verlas. We now see it represented in God's only begotten Son. Ahora pudimos verlas siendo representadas en el Hijo unigénito de Dios. That's basically what he's saying. Es básicamente lo que Juan está diciendo. He is not saying, as a Trinitarian said, that Jesus pre-existed. Él no está diciendo, como los trinitarios lo ponen, de que Jesús ya existía All of that. y todo eso. I'm just not going to go any further today. Creo que ya no voy a continuar más el día de hoy. There's some places I want to get to, Hay ciertas cosas a las que quiero llegar. and the Lord is so wonderful. Ven, el Señor es tan maravilloso. He is so merciful. Él es tan misericordioso. He is so, if I may use that expression, God is easy. Si yo pudiera usar una expresión sin que me malentiendan, Dios es tan fácil. In one sense of the word. Ve, en cierto sentido de la palabra. He is not critical. Él no critica. He is not on your back all the time. Él no está allí sobre su lomo todo el tiempo. You should do this, you should do that. Oh, tú debes de hacer esto y tú debes de hacer aquello. You've done that wrong and all. Oh, hiciste esto mal. That's not the Spirit of God. No, ese no es el Espíritu de Dios. That is actually the other spirit. En realidad ese es el otro espíritu. And I find as I have a better understanding of the will and the plan of God, Y entre más tengo un mejor entendimiento del plan y de la voluntad de Dios, me doy cuenta it puts rest in my soul. de que eso trae paz a mi corazón, a mi alma. It does. That is the Lo hace. product of that. That Ese es el producto de eso. is the byproduct of that. ¿Ve? Eso es el fruto de eso. Heavenly Father. Oremos, Padre Celestial.
Dismiss your children now with your blessing. Lleva a tus hijos con tu bendición ahora. Be with each one. In the Sé con cada uno de ellos. name of Jesus Christ, we Te lo pido y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. pray. Amen. Amén.